Muy buenas tardes a todos, a Francoy en especial. Esta es el sexto día ya de charla de Emprende Guay. Hoy veremos junto a Francois cómo formalizar nuestro emprendimiento en solo un día. Así que lo dejo junto a ustedes, Francois, ahí para que se presente. Qué mejor presentación que la de él mismo. Así que todo tuyo. Bueno, bueno, María, muchas gracias por la invitación. La verdad, un honor poder estar acá y compartirles mi experiencia como emprendedor y también, bueno, vamos a hablar específicamente acerca del proceso de creación de empresa. Es un proceso que, si bien yo no soy un experto en el tema, porque para ser un experto en creación de empresa, eh, créeme que tomaría muchos años, muchos estudios, y de hecho, algo que veníamos conversando justo recién antes de conectarnos, es algo que también se pone mucho en práctica más que la teoría, porque bueno, yo también estudié ingeniería comercial en la Universidad de Chile y también tuve ramos que me enseñaban acerca de creación de empresas. Y después cuando vino el momento de emprender, a pesar de que siempre tuve las ganas de emprender, como que lo que me habían enseñado en la universidad nunca pude realmente aplicarlo. Entonces finalmente ahí me di cuenta de que tenía que aprender de otra manera cómo hacer estas cosas. Así que hoy día yo les quiero transmitir esa experiencia de las cosas que yo he aprendido, de las cosas que me he asesorado con muchas otras personas. Yo he tenido, o sea, he creado varias empresas. Yo creo que he creado en total quizá unas ocho empresas. No significa que esas 8 empresas todas están funcionando hoy día, no significa tampoco que todas esas empresas han sido exitosas para nada. Más de la mitad de esas empresas fracasaron, cerraron, algunas ni siquiera cerraron, pero siguieron andando y están ahí. Pero de eso he aprendido muchísimo. Y para que también conozcan un poco cuál es como mi historial o cuáles son como mi emprendimientos más conocidos, entre comillas. El primero de ellos se llama Float, que lo pueden buscar en redes sociales, en Instagram, es Float Chile. Son unas piscinas de flotación, que se llama tal cual, piscinas de flotación. Son piscinas que tienen agua y mucha sal, entonces tú al meterte a esto flotas sin ningún esfuerzo. Estás totalmente oscuro, en silencio, y estás flotando 1 hora ahí. Uno se podría preguntar, pero ¿para qué sirve eso? Y la verdad es que sirve para muchas cosas. Sirve para descansar, para meditar, para recuperarse de molestias físicas, sirve como un panorama de pareja y sirve en realidad para muchas cosas, pero principalmente enfocado en la salud humana, ¿ya? Y esto fue un proyecto que partió hace un poquito más, o sea, hace casi 3 años, de hecho, con uno de mis mejores amigos de la universidad. Juntos conversamos un día. Yo estaba trabajando en una empresa, yo exportaba vinos, él estaba en otro proyecto, y él me contó esta idea y me pareció espectacular. ¿Y por qué les cuento también todo esto? Porque siento que también es parte muy importante del proceso de creación de empresas. O sea, la creación de empresas no es simplemente juntarse con un abogado y que te haga una escritura o hacerlo a través de tu empresa en un día. Es súper importante entender todo lo que pasa antes de la creación de empresa para que después entendan por qué uno lo tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer. Y bueno, y él me contó la idea y yo le dije, vamos con todo. Obviamente estudiamos el tema, no es que en el minuto que me contó la idea al tiro creamos la empresa, lo cual yo creo que habría sido un gran error. O sea, obviamente ahora mirándolo en retrospectiva, que el negocio funcionó y ha sido un éxito, quizá, pero creo que no habría sido en el momento adecuado. Pasaron varios meses hasta que realmente creamos la empresa. Hicimos mucho estudio y sacamos números con nuestras planillas de Excel, vimos lo que pasaba en otros países, porque en Chile esto no existía. Y una vez que ya estamos 100% convencidos de que esto era un buen negocio, o tenía un potencial de ser un buen negocio, y empezamos a hacer las primeras compras, qué sé yo, compramos el dominio, como para asegurarnos el dominio.cl, que era floatchile.cl.
abrir una cuenta de Instagram, como las cosas básicas que tampoco requieren tanta inversión. Recién ahí yo les diría que empezó como a apurarse esta necesidad de crear una empresa, porque obviamente llegó un punto que dijimos, oye, vamos a ser socios, ¿sí? Que vamos a ser 50-50, ¿sí? Y después, bueno, pero ¿qué empresa abrimos? ¿Qué tipo de sociedad? Y ahí obviamente, a pesar de que yo había creado otras empresas anteriores, que ninguna fue un éxito de las empresas anteriores, ahí por lo menos ya entendía que la SPA era la mejor opción para partir este emprendimiento. Después les voy a contar un poco más en detalle por qué la SPA, cuáles son algunas de sus ventajas y cuáles son como otra alternativa a la SPA. Pero ahí yo seguía en mi pega, él también seguía en lo suyo, pero dijimos, ya, creemos la empresa. De hecho, lo hicimos en empresa en un día, nos metimos al portal y todo, que también vamos a revisar algo de eso después. Y a pesar de ser una plataforma súper amigable, que se inventó, si no me equivoco, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por ahí por el 2010, un tremendo avance, porque antes las sociedades sí o sí tenían que ir con un abogado y te hacía la empresa en un Word, después tenías que ir al notario, tenías que firmar y después tenías que hacer un montón de otras cosas más y finalmente tenías que ir al servicio de impuesto interno a pedir que te dieran el RUT. Antes era como todo súper físico, realmente tenías que hacer colas, era súper latero crear una empresa. Y no solo súper latero, sino que también era más caro, era más lento. O sea, hoy día tú puedes crear una empresa literalmente en un día, o sea, en 2 días la podéis tener ya facturando, si que así todas las cosas bien y tenéis todos los papeles en orden, todo súper organizado. Pero antes jamás, o sea, eran semanas, de repente eran meses, entonces ahora, bueno, teníamos esta plataforma que era muy amigable, pero aún así nos encontramos que había ciertas cosas que uno decía, "Chuta, esto, ¿qué hacemos? ¿Qué objeto social ponemos? ¿Cuánto capital declaramos?" Había un montón de cosas que por la inexperiencia no sabíamos qué poner. Y es natural, o sea, nace sabiendo como el tipo de administración que vaya a tener en tu empresa y que te lo están pidiendo ahí, lo que quieran en un formulario. Entonces ahí obviamente llamé a un querido amigo del colegio que es abogado y nosotros ya teníamos el formulario más o menos lleno y simplemente le dije a mi amigo, oye, ¿por qué no le traes una revisada para asegurarnos que esté todo bien? ¿No? Y así fue como creamos nuestra empresa y después pasaron un montón de otras cosas, pero fuimos ya avanzando en la creación de nuestro negocio, porque crear la empresa es una cosa, pero ya el negocio es otra cosa totalmente distinta. Es una cosa es como preocuparse de toda esta formalización, que es súper importante, y otra es realmente echar el negocio a andar y que crezca, que es mucho más importante aún, porque si no hay negocio, obviamente no hay empresa. Y hasta que llegó un punto que renuncié a mi pega y ya me dediqué al 100% a este proyecto. Esto un poco como en resumen la historia de mi primer emprendimiento que era Flow Chile, que él contaba. Y después creé varias empresas más. Después de eso, una vez que este negocio se consolidó, creé después tuve una pequeña tienda de vinos online que se llama Wino, que esa murió. Tuve otro negocio parecido a Float, que era una cápsula de meditación, un servicio que tú te metías esto, meditabas. Eso también murió. La empresa todavía no está cerrada, pero el negocio lo cerré. Y hay dos otros negocios que siguen funcionando hasta el día de hoy. Uno es una tienda online de artículos outdoor, y esa se llama Trekking en Chile, trekkingenchile.com, y esto surgió a partir de un Instagram que yo tenía con muchos seguidores, con más de 140.000 seguidores, y llegó un punto y dije, esto lo tengo que transformar en un negocio. Fue en plena pandemia. Y ese negocio sigue funcionando hasta el día de hoy. También lo quería traer de tu empresa en un día. Y por último, el último negocio, y de hecho es el que nos convoca al día de hoy, es Emprendedor Chile,
Quizás lo habrán visto por ahí, tengo un canal de YouTube donde entrevisto emprendedores que creció mucho, hoy día tiene más de 16.000 suscriptores, es un proyecto que lo comencé 100% amor al arte, pasión por el emprendimiento, algo que siempre me ha gustado muchísimo. Y este canal de YouTube empezó a crecer mucho hasta que un video que hice acerca de las importaciones se viralizó y ahí descubrí esta oportunidad, digamos, para grabar un curso de importaciones junto con el profesor que había entrevistado anteriormente. Y grabamos el curso, lo publiqué en un e-commerce, o sea, armé un e-commerce, y ahí obviamente dije, bueno, tengo que crear una empresa porque voy a empezar a vender cursos, y esto va a funcionar, o sea, tenía que funcionar. Y bueno, y eso es hoy día Emprendedor Chile, una plataforma que ya tenemos más de 5.000 alumnos, tenemos justamente también un curso de creación de empresas que es mucho más profundo. Hay un profesor experto en el tema que cubre todo el proceso de principio a fin, son más de 10 horas de cómo crear la empresa, hacer el inicio de actividades y también muchos temas de contabilidad muy, muy, muy importantes. Así que también ahí les paso el dato por si después de esta charla quedan interesados en cómo crear la empresa y quieren saber más en profundidad, está ese curso o está el curso de importaciones o hay un montón de otros cursos también de marketing digital. Eso es un poco sobre mí para que me conozcan un poco. Y ahora me gustaría entrar un poco más de lleno como en todo este proceso de creación de empresa y para eso les voy a mostrar una pequeña presentación que estuve preparando hoy día. Bueno, François Pousset, así se escribe mi nombre, yo soy chileno, pero de nombre francés, mi papá es francés, pero he vivido toda mi vida en Chile, así que me pueden decir François, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los pasos para formalizar? Y de hecho me faltó un punto. Pero bueno, punto número 1, constitución de empresa. Número 2, firma de contrato de arriendo, carta de cesión. Número 3, inicio de actividades. El famoso inicio de actividades que se hacen al servicio de impuestos internos. Después tenemos la inscripción en facturación electrónica y la boleta electrónica. Tenemos la solicitud de clave de la empresa en el servicio de impuesto interno, la emisión del IRUT, la verificación de actividad y acreditación de actividad, selección de régimen tributario, tramitación de patente comercial municipal y apertura de cuenta bancaria. Yo sé que es un tema súper latero. Yo creo que a nadie como que le dan ganas de ver videos de cómo crear una empresa, porque son muchos temas que realmente lo manejan abogados, contadores, y puede ser un poco latero, así que voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. No voy a entrar mucho en detalle, porque si no los voy a dejar mareados y vamos a estar hablando hasta mañana. Pero el paso que de hecho falta acá, que es súper importante, tiene que ver con la validación del modelo de negocio. Y es súper importante por lo que les comentaba anteriormente. Cuando yo armé Float, que fue mi primer emprendimiento que fue exitoso, nosotros armamos la empresa una vez que ya teníamos todo estudiado el modelo de negocio. Nunca hicimos un plan de negocio, porque eso está como medio obsoleto hoy día. Pero ya teníamos perfectamente claro, o teníamos una idea bastante cercana de, por ejemplo, de cuánto íbamos a tener que invertir en habilitar este lugar con todas las compras que íbamos a tener que hacer. Sabíamos cuánto íbamos a cobrar, o por lo menos cuánto íbamos a cobrar al principio, porque tampoco, como era algo nuevo, tampoco sabíamos si es que al principio de hecho pensábamos que íbamos a cobrar 30.000 pesos, pero después dijimos, no, pero 30.000 pesos como que no nos da, y después nos dimos cuenta que 40.000 pesos sí podía dar, pero teníamos miedo de que pudiese ser como muy caro para el mercado. Pero todas estas preguntas ya las tenemos más o menos resueltas, después de varios meses de conversarlo, de juntarnos, de estudiarlo. Y llegó un punto que toda esta información que teníamos recopilada, obviamente, nos daba seguridad y tranquilidad de que esto era un negocio viable, de que no íbamos a dedicar al 100%, que no íbamos a sacarle la cresta para que esto resultara. Entonces, obviamente ahí vino el momento de crear la empresa, de formalizar nuestro negocio, pero por sobre todo formalizar
asociación, porque esto es súper importante, a pesar de que esta persona era mi mejor amigo en la universidad, acá hay un compromiso mayor, o sea, voy a invertir todos mis ahorros en un proyecto con otra persona, obviamente más allá de que sea mi hermano, que sea mi mejor amigo de la universidad, o sea mi vecino, o quien sea, tu tío, tu papá, siempre es súper recomendable dejar todo súper claro desde un principio, y súper claro hasta el punto de hacer una sociedad con esa persona. Nada de, oye, ya, pero tú partís con la empresa solo al principio y después yo me uno al tiempo, qué sé yo. No, todo eso solo te va a llevar a peleas, a peleas que pueden ser muy fuertes, a quiebres familiares, a quiebres de amistades. Entonces es súper importante eh, tomarle el peso a esto que es serio y hacerlo bien, porque la ley también te exige que si vas a hacer un negocio tienes que tener tu empresa constituida, y no solo eso, tienes que tener tu inicio de actividades, y no solo eso, tienes que tener tu patente comercial vigente. Entonces son un montón de cosas que tienen que estar siempre, si es que van a hacer cualquier tipo de negocio. Y yo sé que es muy probable que varios de ustedes quizá en algún momento intentaron hacer un negocio y quizás no lo formalizaron. Eso está bien, o sea, no es que va a llegar el servicio de impuesto externo después de 5 años, le va a tocar la puerta y le va a decir, oye, multa de 100 millones de pesos y te vaya a la cárcel. No, también se entiende que uno, para crear una empresa, muchas veces tiene que validar el negocio primero. Si bien yo les dije que nosotros creamos la empresa y después partimos el negocio, ese es, ese era un camino y creo que es el más recomendado en muchos casos, pero también es súper válido que de repente ustedes digan, chuta, yo en verdad no sé si voy a crear la empresa hoy día, si todavía no sé si es que, no sé, yo diseño estas poleras, por poner un ejemplo. Yo diseño estas poleras, pero no sé si alguien va a querer comprarme esta polera en 20 lucas. Entonces, primero voy a vender algunas, quizás como a mis amigos más cercanos, quizás lo voy a publicar en mi Instagram, en mi Facebook o en mi TikTok, da lo mismo. Y si vendo algunas, bacán. Si vendo muchas, puta, claro, ahí ya me armo mi empresa al tiro porque sé que esto funciona, porque sé que hay un mercado que está dispuesto a comprar mis productos o mis servicios, da lo mismo. Pero que no vaya a pasar, y lo he visto mucho, que hay personas que piensan que también tienen que hacer las cosas por libro y arman la empresa, buscan un socio, arriendan una oficina y empiezan a gastar plata en infinitas cosas y de repente salen a vender su producto o servicio y nadie lo compra y se dan cuenta de que hicieron un mal estudio de mercado, qué sé yo, o tuvieron mala suerte, pero da lo mismo. El negocio no funcionó y no tenía por dónde funcionar y ahora tienen que cerrar la empresa. Eso sería también súper penca que les pasara. Así que por eso el camino que yo recomiendo es uno, si ya las tenéis súper, súper claras, ya hay emprendido antes o hay tenido experiencia con vendiendo algo, qué sé yo, y tenéis de repente una súper oportunidad de hacer algo que nadie más lo está haciendo en Chile, y te vayas a usar con alguien que también tiene mucha experiencia, que también está muy motivado y los dos están 100% claros que lo quieren hacer, porque que sea, no quieren trabajar en otra parte, da lo mismo, lo tienen súper claro y estudiaron todo, o sea, hicieron encuestas, le preguntaron a algunas personas si comprarían sus productos, eh, ahí, claro, pueden armar la empresa. Pero el otro camino es literalmente publiquemos este producto, vendámoslo en redes sociales y veamos qué pasa. Si es que vemos que hay un mercado interesante que nos quiere comprar nuestro producto y realmente esto se puede transformar en un negocio, formalizar. ¿Ya? Que no pase tampoco de que funciones como negro, digamos, como ventas negras, digamos, durante 2 años y todos los meses está vendiendo, no sé, por 5 millones de pesos, 2 millones de pesos, 10 millones de pesos y sin dar boleta, porque eso finalmente te puede llevar a tener
grandes problemas y va a llegar un punto que también como que ya te acostumbraste a hacerlo informal y quizás la tendencia va a ser a seguir siendo informal. Así que mi recomendación sería que ojalá formalicen lo antes posible. ¿Ya? Así que eso es lo primero. Ahora bien, hay algo que también es súper importante, es cuáles son los requisitos para crear una empresa. Los requisitos para crear una empresa son mucho más amplios que los requisitos para iniciar actividades. Acá son dos temas súper importantes que hay que distinguir. Una cosa es crear la empresa. Ustedes pueden crear la empresa en cualquier momento, da lo mismo, pueden hacer la sociedad con alguien y eso puede estar ahí y puede quedarse ahí durante toda la vida y no va a pasar nada si es que ustedes no inician actividades. Así que súper importante eso. Lo que es realmente importante es hacer el inicio de actividades, porque tú en el minuto que haces inicio de actividades, de hecho, hacer inicio de actividades es una declaración jurada de inicio de actividades. Y ustedes están juramentando al Servicio de Impuestos Internos que están partiendo sus actividades comerciales ese día, ni antes ni después. ¿Ya? Entonces, realmente es en el momento que tú haces el inicio de actividades que tienes que empezar a hacerte responsable de toda esta exigencia tributaria y contable, pagar impuestos y un montón de otras cosas. Y al mismo tiempo es solamente cuando tengas el inicio de actividades que vas a poder contratar gente, que vas a poder, no sé, abrir una cuenta bancaria, eh, arrendar una oficina o lo que sea. Entonces, esa es la primera distinción. Ustedes podrían perfectamente abrir la empresa a través de tu empresa en un día y esperar 6 meses, un año, 2 años, y ahí recién hacer el inicio de actividad. Pero en el minuto que hacen el inicio de actividad, todos los meses después van a tener que estar haciendo una contabilidad y en abril del año siguiente van a tener que pagar los impuestos anuales. ¿Ya? Y dicho eso, como les decía antes, con respecto a los requisitos, si bien para abrir una empresa los requisitos son mucho más amplios, hablemos de los requisitos realmente para hacer inicio de actividad, que es lo importante. De ahí el requisito es súper simple, es tener residencia definitiva, o al menos en trámite, o en su defecto tener un representante legal que sea chileno o extranjero, pero si es extranjero, tiene que tener residencia definitiva. ¿Y por qué digo esto? Porque pasa mucho, bueno, hay muchos inmigrantes en Chile, y se ha visto por estudios que un gran porcentaje de las personas que emprenden en distintos países, pero poniendo el caso de Chile, son extranjeros. Entonces nos pasa mucho y nos ha llegado muchas consultas de extranjeros que nos dicen de repente que tienen el RUT vencido, pero que quieren saber si que pueden abrir su empresa. Y claro, y ahí la respuesta siempre es la misma. Lo importante es que tengan la residencia definitiva. Con residencia definitiva, o al menos en trámite, ahí pueden crear su empresa. Entonces, como les decía antes también, al principio, para constituir una empresa hay dos caminos. Y esto hace unos 10 años atrás no era posible. Entonces esto es un gran privilegio. Antes era realmente una lata crear una empresa. Era lo típico, como ven acá el abogado de la imagen izquierda. Ese era el primer camino, era la escritura pública. Y la escritura pública, o también se conoce como la metodología tradicional para crear una empresa, es cuando hay un abogado que te hace la escritura en el Word y se va a firmar a la notaría. Y después se tiene que hacer una solicitud de RUT. Y después tenemos el camino de tu empresa en un día, que lo puedes ver aquí a la derecha. Hoy día se conoce como registro electrónico de empresas, pero se conoce mejor como tu empresa en un día. Y esta es la pantalla que te aparece cuando tú ingresas al portal. Tienes la opción de constituir tu empresa online, modificarla, disolverla, migrar o hacer anotaciones. Y esto, como les contaba, se inventó por ahí el año 2010, en el primer gobierno de Piñera.
el famoso registro electrónico de empresas, que fue un paso importantísimo por lo que les comentaba. En otros países, por ejemplo, crear una empresa en un día como ocurre en Chile es algo impensado. En otros países de Latinoamérica son de repente meses para abrir una empresa y son procesos mucho, mucho más complicados. Así que eso también es para que ustedes valoren, bueno, ustedes son súper jóvenes igual que yo tengo 34 años, pero a mí me alcanzó a tocar un poco el sistema anterior en que solo era el abogado con la escritura casi que a mano. Entonces es súper positivo para el emprendimiento que se haya dado esta facilidad. Mitos. Van a escuchar mucho. Van a escuchar de que tu empresa en un día no es serio, de que tu empresa en un día es como súper rígido, como que no te permite hacer ciertas cosas a la medida, que si quieres hacer cambios que no se pueden hacer. Van a escuchar muchas cosas malas de tu empresa en un día. Y quizás por lo general la van a escuchar de parte de abogados. Típico que le vaya a preguntar a un abogado, oye, quiero hacerme la empresa en tu empresa en un día. ¿Qué me recomiendas? Y es súper probable que el mismo abogado diga que no. Y claro, es entendible porque el abogado obviamente te puede hacer algo mucho más a la medida, mucho más personalizado, y eso en un montón de casos es súper bueno. Pero también hay varios casos y que quizás no es tan necesario. Entonces, por lo mismo, hay algunos mitos que uno podría entenderlos, pero más que nada les quiero decir que en algunos casos sí efectivamente la escritura pública va a ser un mejor camino. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, cuando son muchos los socios. En lo general en Chile los emprendimientos son de un socio, dos socios, tres socios, y eso funciona perfecto en tu empresa en un día. Si fueran de repente 20 socios, cosas así, más complejas, ya te creo, busquemos un abogado y hacemos el camino tradicional de la escritura pública. También, por ejemplo, en el caso que se tienen que asignar poderes diferentes para cada uno de los representantes legales, este tipo de cosas también es mejor hacerlo en una escritura pública con la ayuda de un abogado. Pero si el emprendimiento es como mucho más sencillo, como les decía antes, uno, dos, tres socios, y queremos partir una tienda online de venta de zapatillas, y esto lo vamos a hacer, no sé, pues, con ahorros que tenemos de toda la vida y sin mayor complejidad, tu empresa en un día es perfecto. O sea, a menos que tengan como un familiar abogado que les quiera hacer como la paleteada, perfecto, pero cualquiera de las dos formas funciona súper bien. Entonces, cuando ustedes ingresan a tu empresa en un día, ustedes tienen que tener la famosa clave única que probablemente a esta altura todos deben tener esta clave. Es algo súper estandarizado. Y en tu empresa en un día hay 5 principales etapas que, como les digo, no voy a entrar en detalle en cada una de estas etapas. Para eso les recomiendo que vean el curso que tenemos en emprendedorchile.cl, que cubre todo esto en máxima profundidad. O sea, realmente armamos la empresa en Tu Emprendedor Chile, grabamos el proceso y eso está publicado en el curso. Pero para que tengan en consideración, el primer paso es la elección del tipo social. Lo vamos a ver más adelante. El segundo paso es el ingreso de los datos de la sociedad. Aquí es donde van a tener que poner, por ejemplo, el objeto social, la razón social, el capital, el tipo de administración. Por lo general, la plataforma es súper amigable. Igual te va dando ciertas ayudas y hay muchos pasos que también que te dicen, mira, tienes que te va a poner un chorizo de información y te dice, mira, esto es la información recomendada que pongas acá. De verdad, hay muchas cosas que están explicadas súper, súper bien. Después está el ingreso de datos de los accionistas, y ahí también es donde tienes que poner, por ejemplo, si ese accionista va a ser administrador, va a ser solo accionista, o va a ser gerente, o administrador, o perdón, representante legal. Entonces ahí
si son más de dos accionistas, por ejemplo, ahí tendrían que, obviamente es algo que tienen que conversar bien entre los socios. Por lo general, cuando comienzan emprendimientos con amigos, con gente de mucha confianza, se dan los mismos poderes a las dos personas, o a las tres personas, a todos los socios. Y eso también es positivo porque permite que cualquiera de los tres socios o de los cinco socios puedan realizar cualquiera de los trámites que van a ser importantes dentro del negocio. Por ejemplo, si tienen que abrir una cuenta bancaria, si tienen que hacer un finiquito de un empleado o firmar un contrato de arriendo, van a tener esa flexibilidad y no van a depender quizás que tengan que ir todos siempre a hacer todo o van a depender de repente de justo una persona que está de vacaciones y va a tener que esperar 2 semanas para firmar el contrato de arriendo. Entonces, ahí es bueno tener en cuenta como ese tipo de consideraciones. Después del dato de los accionistas, que también, bueno, hay que poner ahí cuánto capital está ingresando cada uno de los accionistas, hay una sección para adjuntar documentos y finalmente viene la etapa de firmar tu empresa. Es súper importante que para que la empresa cobre vida, se tiene que firmar. O sea, si es que no has firmado, la empresa todavía no existe. Y lo bueno de esto es que hoy día se puede firmar por internet. Con la clave única del Estado, compran una firma electrónica avanzada, que aquí son las 4 opciones que de hecho te aparecen en el portal cuando llegas a esta etapa. Y es súper barato, o sea, cuestan 900, 950, 890, 1000 pesos. Y aquí te dice que incluye una sola firma, una firma, pero este de acá, por ejemplo, el último, incluye firmas ilimitadas por 3 años. Entonces, cualquiera de estas va a funcionar. Yo he probado estas dos primeras y funciona súper bien. Hay una aplicación en el teléfono, de hecho, que con esa aplicación tú confirmas la firma y literalmente tu empresa queda firmada. Esto es como ir al notario, pero lo hacen con la comodidad de hacerlo del teléfono. Entonces, es súper recomendado que lo hagan de esta manera. Y una vez que ustedes firman su empresa, el sistema, o sea, en la misma pantalla les va a aparecer el root de la empresa. Así que el inicio de actividades ahí ya queda hecho. Eso es súper, súper importante. Y bueno, y esta es la parte que venía antes en realidad, venía la elección del tipo social, pero acá también se lo explico un poco más en profundidad. Lo que ven aquí a la derecha es lo que te aparece en el portal de tu empresa en un día. De hecho, aparecen dos más, pero bueno, no son muy masivas. Las más típicas, yo les diría que son estas tres del principio. Y es súper importante la información que te aparece acá, para que también, si tienen dudas, pueden revisarlo. Por ejemplo, la famosa EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Aquí te dice que es una persona natural sin socio. Y solo te permite un giro. Esto no puedes, por ejemplo, poner una peluquería y al mismo tiempo una automotora. O sea, si es que llega a haber un problema después y una empresa quiebra y puede ser un problema importante. Después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, entre 12 y 50 socios, vínculo de amistad o familiar entre los socios y uno o varios giros. Entonces, acá también lo tengo, acá abajo otra información importante que también va relacionado con esto. Así como dice, vínculo de amistad o familiar entre los socios, acá dice, la calidad de mi socio es súper importante. No es relevante cuánto capital aportaron cada uno de los socios. Todas las decisiones se toman por unanimidad. Si no están todos de acuerdo, nada cambia. Y de hecho, bueno, eso puede ser una ventaja como una desventaja. Puede ser una ventaja desde el punto de vista de que, claro, esto es una familia,
y nos queremos asegurar de que todos estén de acuerdo, y claro, y así todos se quedan tranquilos, súper. Pero si esta es una empresa que de repente es muy dinámica o está metida en un negocio muy dinámico, de repente las decisiones se tienen que tomar mucho más velozmente. Y en el caso, por ejemplo, que fueran muchos los socios, quizás podría ser súper complicado llegar como a acuerdos. Así que puede ser una ventaja por un lado, pero por otro lado es una desventaja. Pero una ventaja que sí tiene es que la carga administrativa es súper baja. Y en cuanto a carga administrativa, se refiere principalmente a juntas de accionistas, como ese tipo de cosas que realmente se exigen en ciertos tipos de sociedades. En este caso, es mucho más sencillo. Por ejemplo, la SPA, que de hecho es la empresa que yo les voy a recomendar a usted y es la empresa que todas las personas expertas que le preguntaban todo mi proceso emprendedor siempre me han dicho que es la mejor opción. La SPA sí tiene cosas como las juntas accionistas que pueden ser medio, o sea, poco amigables con el emprendimiento, por lo que les decía anteriormente. O sea, ojalá el foco estuviera como en hacer crecer el negocio, en hacer marketing digital, en conseguir más clientes, pero hay ciertas cosas que tienen que ver justamente con esto, como tener que ser una junta accionista que de repente puede que no agregue mucho valor. En algunas empresas quizás sí va a ser relevante, en una startup sí va a ser relevante porque va a ser como el momento para, no sé, revisar el balance del negocio y presentarlo al resto de los accionistas, pero un emprendimiento que quizás un e-commerce chiquitito, incluso con un solo socio, puede ser poco latero. Esto justamente es algo que si que uno hiciera la empresa a través del camino tradicional, uno podría como quitarlo, uno podría personalizar el estatuto, o sea, la constitución de la empresa, y uno elimina la junta accionista. Pero en tu empresa en un día no se puede. ¿Ya? Sociedad por acciones. Uno más accionistas o que piensan incorporar nuevos socios más adelante. Uno más giros. Administración libre. De hecho, el hecho que se puedan agregar más socios es la gran ventaja de la sociedad por acciones. No solo agregar más socios, sino que tener movilidad de socios, porque de repente hay alguien que puede ser socio al principio, pero de repente se quiere salir. La SPA hace que ese movimiento de salida de ese socio sea mucho más expedito. Como también si quisieran entrar nuevos socios porque te conseguiste, no sé, por una inversión para hacer crecer tu negocio, también la SPA hace que sea mucho más fácil la incorporación de esos nuevos socios, accionistas, capitalistas que te van a ayudar a hacer despegar tu negocio. Y como también aparece bien en esta primera línea, aquí es mucho más importante el capital que la persona. No significa que la persona no sea importante, pero aquí es justamente el que tiene la mayor participación de capital, el que invierte más dinero en la empresa va a ser el que va a tener finalmente el control del negocio, va a ser el que va a poder tomar las decisiones más relevantes. Así que esto es para que ustedes tengan en cuenta un poco las opciones que tienen. Estas dos que están allí, la SPA y la SRL, son las que más se recomiendan para los emprendedores. Yo particularmente recomiendo la SPA, pero siempre es bueno que se asesoren con un abogado si es que tienen como una situación que ustedes consideran que pueda ser muy particular. Es bueno asesorarse con un experto en el tema, ya sea, no sé, tienen muchas deudas o tienen, no sé, se casaron y después se separaron, o tienen muchos hijos o no tienen hijos. Hay muchas variables que de repente un asesor experto en el tema quizás les diga, oye, ¿sabes qué? Yo te recomendaría otro tipo de sociedad. O también el mismo tipo de negocio. O sea, un e-commerce, yo les diría al tiro ya, SPA es lo mejor. Pero puede que
si se le ocurre hacer un negocio con blockchain, y con bitcoins, y con inteligencia artificial, y algo quizás como más complejo, algo más tecnológico, algo con inversiones extranjeras, o que quieren meter, o que tienen pensado como meter inversionistas el día de mañana, yo le recomendaría ahí quizás ver ese caso en particular con un experto. ¿Cómo vamos, Matías? Sí, todo súper. Creo que no hay Ya, ninguna bueno, pregunta hasta el momento. ya, buenísimo, En el buenísimo. caso que hayan, ¿la dejamos para el final o te voy interrumpiendo? Sí, mejor para el final, Ya, para vale. que alcancemos a hablar de todo. Súper. Luego, una vez que, ya, esto era como un comodín, pero recordemos que hicimos la constitución de empresa, lo hicimos a través de tu empresa en un día. Después, ¿qué viene después de obtener el famoso root de la empresa? Viene algo que se llama la firma de contrato de arriendo o carta de cesión. ¿Ya? Esto es súper importante, ya que si van a empezar un negocio, van a necesitar tener una dirección física, o al menos virtual, que lo vamos a ver después, para que, por un lado, el servicio de impuesto interno se pueda poner en contacto con ustedes para notificaciones o cualquier tema tributario importante, o también si es que el día de mañana alguien los quiere demandar y ese sería como el domicilio social, también hay una dirección a la cual dejar como una carta oficial o qué sé yo. Entonces, es súper fundamental, como dice ahí, y es una exigencia, o sea, es parte de la ley. El Servicio de Impuesto Interno te exige que tú acredites una dirección al momento de hacer inicio de actividad. Toda la empresa, o sea, no hay ninguna empresa que no tenga que poner una dirección en ese formulario. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Y existen varias opciones, o sea, acá yo no le estoy diciendo a ustedes, oye, arriéndate una oficina, porque la realidad de muchos de los emprendedores que comienzan sus negocios es que no tienen plata para pagar una oficina. Lo más probable es que parten desde sus casas propias o le piden la dirección a sus papás, a su hermano que quizás es más viejo y que trabaja y tiene su casa propia. También existe un servicio que se llaman las famosas oficinas virtuales, que tú contratas y pagas mensualmente, por ejemplo, 10.000 pesos y tienes derecho a usar como subdirección para todos estos trámites. Pero es súper importante también que, dependiendo del negocio, no todas estas opciones van a estar disponibles. Si quieren poner un restaurante, por ejemplo, no pueden poner una dirección de una oficina virtual, van a tener que poner la dirección de ese restaurante. Y ahí van a venir un montón de otros temas relacionados con la patente comercial, con el uso del suelo, que si esa dirección es comercial o es residencial, si es que ese uso de suelo te permite poner un restaurante, pero eso ya es otro tema, otra discusión. Pero sí tienen que tener súper claro que sea cual sea la opción que ustedes elijan para acreditar su dirección, van a necesitar un documento. Y ese documento puede ser un contrato de arriendo o puede ser una carta de cesión. Una carta de cesión, por ejemplo, sería en el caso que eh, ustedes quisieran ocupar la dirección de sus papás para acreditar el domicilio para su negocio de e-commerce. Y ahí simplemente es una carta súper simple en la cual el dueño de ese domicilio, que sería tu papá, por ejemplo, te autoriza para que tú puedas utilizar esa dirección. Y eso tiene que ir notariado. Es tan simple como eso. Eso ustedes lo adjuntan en el proceso de servicio de impuestos internos y finalmente no deberá tener ningún inconveniente.
En el caso de que uno de los socios, por ejemplo, fuera dueño de la propiedad, no es necesario firmar la carta de arriendo o cesión. Esto con respecto al servicio de impuestos internos. Eso es importante. Pero de todos modos, en el momento que ustedes tengan que sacar la patente comercial, sí van a tener que tener. Entonces, si bien esto no es como una etapa obligatoria al momento de hacer el inicio de actividades, igual se recomienda hacerlo porque de todas maneras lo van a necesitar después. Y aquí viene una recomendación que todo esto ojalá lo vayan haciendo súper ordenado, que lo tengan todo guardadito en una carpeta, ya sea digital o física, y lo tengan ahí a mano por si lo van necesitando. Y ojalá tengan todo también reunido y listo antes de empezar el proceso, el proceso de creación de empresa, porque la idea es que si van a crear una empresa, lo hagan tratando de hacerlo literalmente en un día o en 2 días, pero es algo que se lo recomiendo. Inicio de actividades. Como ven acá, la declaración jurada de inicio de actividades es una declaración jurada, o sea, ustedes le están juramentando al Servicio de Impuestos Internos que están partiendo sus actividades comerciales ese día, ni antes ni después. Y en este mismo se seleccionan las actividades económicas y el giro. Ambas tienen que estar correlacionadas. Si bien en el proceso de creación de empresa había que poner un objeto social, el objeto social se parece mucho al giro, pero acá quiero hacer la distinción. El objeto social, cuando uno hace la creación de empresa, se refiere a lo que la empresa en algún momento de su vida le gustaría hacer. Y la diferencia con el giro es que el giro es lo que vas a hacer hoy día. Entonces, el giro es mucho más específico y concreto que el objeto social. Y por lo mismo el giro puede ser algo, por ejemplo, voy a crear una plataforma de compra y venta de criptomonedas. Obviamente, el servicio de impuesto interno, lo más probable es que no tenga esa opción para ponerlo en el giro, entonces ustedes simplemente escriben eso con las mejores palabras que se le vengan a la mente, y con eso está bien. Pero en el caso de las actividades económicas, van a ver un desplegable que ustedes van a tener que ir eligiendo las actividades económicas que más se parecen y están relacionadas con este giro que ustedes acaban de especificar. Y ahí, claro, se van a encontrar en muchos casos de que no existe una actividad económica que diga compraventa de criptomonedas, pero probablemente sí va a aparecer algo relacionado con el mercado de divisas que ustedes van a poder utilizar. Esto también, por ejemplo, si su negocio es súper específico, yo le recomendaría asesorarse con un experto. Acá, por lo general, ya se recomienda estar en conversaciones con un contador. Lo más probable es que necesiten un contador que le lleve la contabilidad de su negocio. Y hoy día hay servicios de contabilidad que cuestan desde 30.000 pesos mensuales hasta fácil 1.000.000 de pesos. Y no quiere decir que el servicio de 30.000 pesos sea malo. Por lo general son servicios quizás más básicos, pero que te van a servir pagarlo, para pagar los impuestos y para que no tengan ningún inconveniente tributario. ¿Ya? Con respecto al inicio de actividades, como pueden ver acá, ahí aparece mi root, 16368-184-6. Simplemente se van a servicio online y te aparece una opción que dice root inicio de actividades y de ahí el camino es bastante sencillo. El inicio de actividades, a pesar de que ustedes tienen su root de empresa que le apareció en el proceso de creación de empresa, el inicio de actividades sí se tiene que hacer con el root del representante legal de la empresa. Entonces, lo ideal es que tengan ya ustedes su clave personal del servicio. Antes, por un trámite que tenían que hacerlo físicamente con una sucursal del servicio de impuesto interno y era una lata porque tenían que hacer una fila quizás de muchas horas y mucho tiempo perdido.
ahora eso lo pueden hacer por internet. Algo que sí me gustaría como recomendar adicional, cuando les comenté lo del giro. Hay una tendencia entre los emprendedores que como que ponen todas las actividades económicas que se les vienen a la cabeza. Y es como natural, como que no sé si es como la ansiedad de estar comenzando un negocio y uno piensa que lo que tú pones ahora como que no lo vaya a poder cambiar después, y de hecho eso es falso, porque todo esto se puede cambiar con relativa facilidad. Es súper recomendable que cuando elijan la actividad económica, elijan una, máximo dos, máximo tres quizás, pero entre uno y dos sería lo ideal, porque mientras más ponen, la verdad es que esto como el servicio de impuestos internos como que la pesta y van a querer fiscalizarte en algún momento y te van a decir, oye, ya, pero tú pusiste esta actividad económica, esta. Demuéstrame que estás realizando actividades comerciales con cada una de esas actividades económicas. Y es altamente probable que no sea el caso y eso podría caer en una multa. Así que eso sería como una recomendación súper importante y creo que es como lo más crítico en el momento de hacer el inicio de actividades. Una vez que hiciste el inicio de actividades, tienes que inscribirte en la facturación electrónica del Servicio de Impuesto Interno y la boleta electrónica del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Y también esto vas a servicio online y hay una opción que dice boleta, hay una opción que dice facturación electrónica y después va a llegar a esta opción de inscribirte al sistema y es súper sencillo. O sea, también es como todo va bien encaminado paso a paso, es súper recomendado leer las ayudas también que te entrega el sistema para que no cometan errores. Entonces, esto de la misma manera tienen que hacerlo desde la cuenta del representante legal, no desde la cuenta de la empresa, ¿ya? No desde el RUT de la empresa. Y ahí se inscriben primero en la facturación y después en la boleta electrónica del Servicio de Impuestos Internos. Esto es súper bueno. Ambos sistemas son gratuitos, pero en algunos casos va a ser recomendado acceder a otros sistemas que son pagados. Por ejemplo, uno que es súper conocido para boletas, por lo menos, es Visail, es súper bueno. Pero también entiendo que como un buen emprendedor muchos van a partir con los recursos súper limitados y quizás pagar 30, 40, 50 mil pesos mensuales por un servicio adicional que quizás te vaya a demorar varios meses en obtener la primera vez, quizás no es tan recomendado. Y la verdad es que el servicio que te entrega el Servicio de Impuestos Internos, valga la redundancia, es bastante bueno. Yo personalmente en todo mi emprendimiento he ocupado durante un buen tiempo tanto el sistema de facturación gratuito como el sistema de boleta electrónica gratuito, que este de hecho es más o menos bien nuevo, creo que partió este año, y funciona súper bien. Para emitir facturas, eso sí, tienes que comprar un certificado digital y esto pueden encontrar varios proveedores que son acreditados por el Servicio de Impuesto Interno. De hecho, creo que uno típico es este, eCert Chile. Creo que mi certificado digital de hecho lo compré acá. Ese cuesta un poquito más caro, creo que cuesta como 10.000 o 20.000 por ahí, pero no es tanto más que eso. Y ese dura también como un par de años, 2, 3 años, y se va como renovando después automáticamente. Acá también es interesante saber que hace 10 o 15 años todo esto era papel, las boletas, las facturas era papel, había que ir a la imprenta con los datos de la empresa, mandar a hacer la factura, eran de repente así unos talonarios de facturas que las tenías que tener por ahí guardadas, era una lata, te las tenía que timbrar el servicio de impuesto interno, era súper latero la verdad, y hoy día es todo digital, o sea, es un gigantesco avance. Y en estos sistemas gratuitos hay de todos los documentos tributarios, o sea, tienes para hacer factura de venta, boleta de venta, nota de crédito. eh, la verdad, pueden hacer de todo.
Y en algunos casos, también en el caso de que ustedes, por ejemplo, quisieran abrir un restaurante, hay sistemas de boleta electrónica que son específicos para restaurantes. Hay uno que se me viene a la mente que se llama Totit, que es exclusivamente para negocios de restaurante. Entonces, hoy día creo que hay mucha oferta en este tipo de software y, y creo que tener un buen software para este tipo de cosas se van a dar cuenta en algún momento que es súper importante tenerlo. Es una inversión, quizás no lo van a ver como inversión, siempre tratan de verlo como herramientas que les van a permitir eh, perder menos horas de trabajo y dedicar esas horas a vender más. O otra manera de verlo también es estos software, como muchos otros que existen para otras cosas, de repente cosas de finanzas, de contabilidad, son herramientas que les van a permitir quizá ahorrarse una persona o dos personas, dos sueldos, por ejemplo, y esos sueldos los van a poder invertir en publicidad, en Facebook Ads o en lo que sea. Así que ahí les recomendaría que hagan una búsqueda de acuerdo a la necesidad que tengan. Luego de eso, ahí recién viene la etapa en que tienen que solicitar la clave de su empresa, y esto va a ser súper importante porque ya cuando se haya acabado el mes y hayan hecho ventas durante ese mes, con la clave de su empresa ustedes van a ingresar a su portal de servicios impuestos internos, y es a través del RUT de su empresa, no del representante legal como vimos antes, que van a poder hacer el pago de impuestos mensuales y anuales. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, los impuestos mensuales se pagan a través del formulario 29. En este formulario 29 es donde se paga, por ejemplo, el IVA, el PPM, pago provisional mensual, la retención de boleta honorario que hayan recibido en todo ese periodo, y el impuesto único en el caso que tengan trabajadores contratados con sueldo líquido aproximadamente sobre los 800.000 pesos. ¿Ya? Esta clave se solicita por internet. Antes también había que ir físicamente al servicio de impuestos internos, y es un trámite muy rápido y sencillo, que a veces toma muchísimas horas. Y es súper importante esta clave. De hecho, es lo más probable es que su contador se las pida, porque con esto el contador va a poder realizar todas las actividades tributarias de la empresa. Falta poquito, falta poquito. Yo sé que harta información, pero es súper importante, y espero que con toda esta información les quede mucho más claro el proceso. Por lo menos no busco que después de esta charla sean expertos en creación de empresas. Yo tampoco lo soy y no tendría mucho sentido en serlo. Prefiero que sean expertos en hacer crecer su negocio. Pero sí es bueno si es que llega el momento que van a emprender, que cachen que hay varias etapas, que están todas, viene una después de la otra, y es súper importante que no se les olvide hacer una, y que ojalá la hagan bien y dentro de lo posible asesorado. Luego de eso, de todo lo que vimos, ya tenemos el root de la empresa, perdón, ya tenemos la clave de la empresa para el servicio de impuesto interno. Ahora vamos a poder emitir el IRRUT, que allí pueden ver, este es el IRRUT mío de Emprendedor Chile. Y este es un documento digital que lo pueden tener en el teléfono, como una foto, como un PDF, o lo pueden imprimir también. Pero con esto ustedes van a poder hacer compras con factura para su empresa. Entonces ustedes van a ir de repente al Sodimac y necesitan un escritorio para su negocio, y al momento de pagar van a decir que necesitan una factura, y la persona le va a pedir este documento. También, de hecho, hay una aplicación en el teléfono que la pueden descargar, y ahí pueden tener esto digitalmente. Funciona súper bien, de hecho. Y el vendedor entonces le va a pedir este documento, y al mismo tiempo le va a pedir el carnet de ustedes, porque si se fijan, acá también aparece mi nombre y mi RUT. Entonces, obviamente, la persona se quiere asegurar que yo, que soy la persona que está comprando, estoy autorizada por la empresa para pedir factura. ¿Ya? Así que es súper importante esto, sobre todo cuando empiecen a hacer compras con factura para su empresa.
Y esto se emite desde la sesión del Servicio de Impuesto Interno de la empresa, y de hecho se puede emitir para cuántas personas uno requiera que hagan compras por la empresa. Entonces yo, por ejemplo, en mi tienda online de trekking, tengo un e-route para la persona que me prepara los pedidos, porque antes, cuando tenía que ir a Chile Express y pedir factura, él no podía ir con el e-route mío, porque le pedían su carnet. Entonces él simplemente mostraba el suyo, y en el suyo salía que trabajaba para Trekking en Chile, pero aparecían sus datos. Así que esto también es un cambio súper importante, porque antes esto era una cédula plástica y de repente se te perdía y tenías que volver a solicitarla, y de repente podía tomar semanas o meses en que te entregaran como una nueva cédula, ¿no? Que viene, me faltan 4 diapositivas. Verificación y acreditación de actividad. Y este es un proceso que se realiza en la sección del servicio impuesto interno también de la empresa, y permite iniciar la emisión de facturas de venta, ¿ya? A su vez, la acreditación de actividad es un proceso en el cual la empresa le demuestra al servicio que va a realizar la actividad económica y giro que indicó en la verificación de actividad. Habitualmente se hace presentando facturas de compra de manera electrónica en la sección del servicio impuestos internos. Súper simple. Y es así. O sea, ustedes tienen que demostrar con facturas de compra relacionadas con el giro que ustedes seleccionaron al momento de iniciar actividades. Por ejemplo, si ustedes van a vender pan, ustedes no pueden presentar aquí una factura por internet, una factura por el pago del internet del mes pasado, porque no es del giro. Ustedes tienen que mostrar una factura, por ejemplo, que demuestre que compraron harina, que compraron levadura, que compraron sal. Ese es el tipo de factura que ustedes necesitan eh, subir a la plataforma para que la acrediten su actividad. Y esto también, antes había que llegar con un montón de facturas de compra directo al servicio interno, y el fiscalizador la empezaba a revisar casi que una por una. Esto se hace por internet. Selección de régimen tributario. Esto es súper importante porque va a determinar cómo la empresa va a pagar impuestos por sus utilidades. No los voy a marear con esto, porque esto sí o sí es algo que un asesor debiera decirles cuál es el mejor régimen tributario. Pero hoy día existen dos opciones para las pymes que son súper buenas. Está la 14D ProPyme y la 14D8 Transparencia Tributaria. Estas son las dos que más se recomiendan. ¿Cuál le puede recomendar para su negocio? Va a ser difícil recomendarlas, porque va a depender de muchas variables. Va a depender de cuántos socios hay en el negocio, de la proyección de venta, va a depender de cuántas otras empresas tú tengas y un montón de otros factores. Así que acá es muy recomendado verlo con un asesor, pero por lo general en empresas chicas que están recién partiendo se recomienda la segunda, la 14D8. Eso eh, es algo que igual va cambiando también. No es que cambie todos los años, pero igual ha cambiado en los últimos años, ha cambiado un par de veces. Por ejemplo, hasta el 2014 había una sola forma en que las empresas pagaban impuestos. Todas las empresas pagaban lo mismo. Después, con el gobierno de Bachelet, se hizo una reforma tributaria, y según muchas personas no eran buenas las opciones para las pymes. Pero el año pasado se hizo una nueva reforma tributaria, que fue cuando se presentaron estas dos opciones, y nuevamente los expertos concuerdan que ahora sí está más interesante para los emprendedores. Eh, y que tenemos después tenemos solo dos cosas, que está la tramitación de la patente comercial municipal. Como les decía, en un momento todas las empresas con inicio de actividades tienen que tramitar y pagar su patente comercial. O sea, ustedes en el minuto que inician actividades, al tiro tienen que ir a su municipalidad y preguntar cuáles son todos los antecedentes. Muchas veces están publicados por internet.
Providencia en Santiago es una municipalidad que sí da muchas facilidades para sacar la patente. De hecho, se puede hacer todo por internet. Yo saqué mi patente por internet. Así que, y se paga 2 veces al año. Súper importante y que no se lo olvide porque también, si no lo hacen, les van a llegar multas. De hecho, yo me he atrasado en un par de ocasiones en pagarla y he tenido que pagar multas. Dependiendo del tipo de negocio, puede que necesiten otro tipo de patente. Por ejemplo, si venden vino o alcoholes, van a necesitar una patente de alcohol y eso es otro cuento, totalmente diferente, mucho más complicado. Y si van a, por ejemplo, abrir un restaurante, van a necesitar una resolución sanitaria, que también está muy relacionado con el tema de patentes comerciales y tiene también otra serie de complejidades, que también en algunos casos va a ser bueno eh, hablar con gente que tiene restaurante y preguntarles cómo lo han hecho, pero tampoco es para asustarse. Por lo general, todas las municipalidades te piden las mismas cosas. O sea, te van a pedir la escritura de la social, inicio de actividad, el RUT de la empresa, la cédula del representante legal. En algunos casos te van a pedir un par de documentos adicionales o algunos datos adicionales, pero por lo general es como bien estandarizado el tipo de información que se solicita. No todas las municipalidades se puede hacer por internet, ahí ustedes tendrían que ver en cuáles se pueden, incluso en algunas son más informales y las puede hacer casi que por mail o por WhatsApp con un ejecutivo que te va guiando, sobre todo con la pandemia han cambiado muchas de estas cosas, lo cual es positivo. Eh, pero sí o sí tienen que tener claro que todas las empresas en Chile van a pagar patentes comerciales. Da lo mismo si son una tienda online o que no o tienen un negocio que no atiende público, que contrataron una oficina virtual, sí o sí van a necesitar su patente comercial. Y la patente cuesta como 60, 70 mil pesos por semestre, tampoco es el gran costo. Sí, este costo va a depender del monto de capital que ustedes hayan declarado al minuto de crear la empresa, pero por lo general eso es lo que pagan la empresa o la mayoría de los emprendimientos que están comenzando, a menos que sean negocio gigantesco. Y por último, la apertura de la cuenta bancaria no es obligación en el proceso. Ustedes perfectamente podrían funcionar con su cuenta personal, pero sí es altamente recomendado por varias razones, y aquí hay algunas de ellas. Por ejemplo, te permite separar los dineros del socio y la empresa, por tanto, funciona de manera ordenada. Y quizás ustedes lo ven como algo obvio, pero en el minuto que están con su negocio y de repente le empiezan a llegar como hartas ventas por su e-commerce, y al mismo tiempo empieza a hacer ciertas compras y de repente te confunde, oye, pero esto era una compra que hice para la empresa o para mi casa. Entonces puede ser un gran dolor de cabeza y no muy recomendado por lo mismo que les decía antes. Es súper importante que su empresa esté súper ordenada financieramente desde un principio para no tener problemas más adelante y para que realmente se puedan enfocar en hacer crecer el negocio. Tener una cuenta bancaria también te da una mejor imagen, por ejemplo, con tus clientes finales. Si alguien te escribe por Instagram y te dice, oye, te quiero hacer una transferencia y tú le das tu cuenta personal, puede que no sea, que no dé mucha confianza, por lo tanto sí sería recomendado dar una cuenta bancaria de la empresa. También permite iniciar relación con los bancos a nivel de empresa y a futuro optar por financiamiento. Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, yo hace poco, por ejemplo, pedí una nueva tarjeta de crédito de empresa. Yo estoy con el Santander y para eso me exigían 12 meses de antigüedad con la empresa y con el banco también me exigían antigüedad para darme esta mejor tarjeta. ¿Ya? Y si el de mañana quieren pedir un crédito, todo ese tipo de cosas, siempre va a ser mejor visto tener una cuenta bancaria de empresa.
las grandes empresas y el Estado no pagan a cuentas bancarias que no estén asociadas al rol de la empresa y eso significa perder tiempo cobrando maletristas. Sí, también pasa eso, que de repente yo, por ejemplo, que hago muchas importaciones y cuando uno hace una importación, tu agente de aduana te va a pedir como un adelanto de los posibles cobros que surgen de la importación. Y si hay una devolución, que por lo general siempre hay una devolución que te hace la agencia de aduana, te la va a hacer a tu cuenta bancaria de empresa, porque si no, ellos no se quieren meter en un problema que de repente le hicieron la transferencia a una persona natural y después llega la empresa y le dice, oye, pero a mí nunca me llegó el pago. Entonces, por lo mismo, en muchos casos te van a pedir tener la cuenta empresa. Y opciones hay varias, o sea, el Banco BCI, por ejemplo, tiene buenos planes con empresas, Banco Santander también, por lo general los dos que más amigables, pero el Banco Estado también tiene una opción súper buena que es una cuenta vista, y yo de hecho partí con eso, principalmente porque era gratuito, no tenía que pagar ninguna mensualidad, nada, y, y lo utilicé durante un año en mi primer emprendimiento, hasta que ya el negocio agarró vuelo y ahí dije, ya, prefiero ahora cambiarme al Santander, que tiene una mejor plataforma, es mucho más amigable, tiene mejores beneficios, es mejor visto también para los clientes, pero con eso les quiero decir que opciones hay y también por lo general yo les voy a recomendar que hablen con el ejecutivo de su banco actual, donde tengan cuenta de persona, y preguntarle a él si es que hay alguna opción de cuenta bancaria de empresa. Así que eso es, espero no haberlos aburrido mucho. Ese es el proceso en general para crear una empresa. Para otros negocios puede que el proceso sea diferente, van a haber siempre diferencias, pero estas son en general las etapas y bueno, si quieren profundizar está el curso en emprendedorchile.cl. Buenísimo, buenísimo. No, muy completa y un poco como mucha materia noté yo, pero no, lo quedó todo claro, muy general y bien completa la presentación. Así que no sé si Ya, hay pues buenísimo. ahí el Diego Muñoz. Dale, Diego, no. Hola, ¿qué tal? Oye, primero, muchas gracias por la info, muy completo, como decía acá. En el, eh, consulta, yo me acuerdo que hace un par de años hice el inicio de actividades para hacer boletas en la U y quería saber si, no sé si lo dijiste, sorry, que se me cortó justo cuando lo estabas explicando, cómo hacer el giro, si es que es posible, el giro del inicio de actividades. ¿A qué te refieres con, tú hiciste el inicio de actividades? Claro, para el que hice como en su momento un par de ayudantías y también unas boletas del tema de admisión de la U. ¿Ya? Ya cuanto más adelante, si quiero hacer como una empresa ya más formal de, no sé, ponte tú por poner asesorías Ah, de pyme, ¿cachai? Entonces, claro. ¿es factible o ya tengo que hacer como algo, un papeleo mucho más grande por notaría y cosas así? No, 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 no. Todas estas cosas se pueden hacer por internet a través de tu empresa en un día, pero ahí tienes que ver bien si es que eso lo vas a querer hacer con qué tipo de sociedad, que fue lo que hablé al principio. O sea, no, no es lo mismo si lo vais a hacer como individuo, o sea, con tu root de persona, que lo vais a transformar como en una empresa. Eso perfectamente lo podía hacer, no, no es muy complejo y es lo más fácil, de hecho, pero quizás te conviene hacer una sociedad, una SPA o te conviene hacer una SRL, todo va a depender también de qué proyección le das al negocio, si que quieren meter más socios después. Eh, igual tienen que darle una vuelta a eso primero, pero eso es algo sencillo que si te metes al servicio de impuesto interno, eh, esa figura, si no me equivoco, se llama empresario de responsabilidad limitada. eh, y ahí puede hacer el giro, digamos. Entiendo. Te pasaste, muchas gracias. De nada.
Buenísimo. ¿Alguien más? Felipe, Fran, Cristóbal. Consulta, de lo último, sobre la patente, ¿uno la puede sacar en cualquier lado? ¿O tiene que ser donde uno vive? ¿Dónde está el domicilio? O sea, no necesariamente donde vives, tiene que ser donde va a operar el negocio. Pero sí, o sea, si tienes, por ejemplo, un e-commerce, una tienda online, tendría que ser la dirección de tu casa, si es que puedes tener, si es que puedes conseguir la carta de cesión o si es que puedes tener un contrato de arriendo. Lo importante es que el contrato de arriendo tiene que especificar que esa dirección tú la puedes ocupar o la puede ocupar la empresa, porque no es lo mismo que lo ocupes tú como persona, sino que la empresa que tú formas. Eso es súper importante. Súper. ¿Más preguntas? Creo que no. Así que agradecer nomás a los invitados y al francoísta. Bueno, como se decía, una vez dijiste. François, François. François, François. Así que, muchas gracias. Ahí también te estaban agradeciendo por chat. Por tu charla gratuita y muy completa y todo bacán. Así que muchas Ya, gracias. pues, estoy feliz de participar en futuras convocatorias. Ya, súper. Voy a tenerlo presente entonces. Ya, pues, gracias Chao. Matías, que estén bien. Chao, chao.